Hola, buenos días, bienvenidos a la sesión número 5 del curso del Cefire, Generación de Proyectos IoT con Arduino, un enfoque práctico. En esta sesión, como ya introdujimos en la sesión anterior, vamos a ver ThinkSpeak, que es la plataforma que me va a permitir incorporar los datos de mis sensores y de mis programas a una plataforma web, a un entorno web, de manera que pueda ver los resultados de los sensores lejos de los mismos. ¿Vale? Puede estar mi sensor en el Valle del Jerte o en un cliente de Iberoamérica o en Sudáfrica enviando datos y yo mirándolos de viaje en el AVE. ¿Vale? Bien, hasta ahora estamos utilizando sensores analógicos, hemos utilizado el LDR, hemos utilizado el sensor de gas, el MQ135 y hay otros, ¿vale? Como ya vimos, que también utilizaremos. Bueno, pues la idea es coger las señales analógicas que miden estas magnitudes físicas que miden los sensores, meterlas a través de los pines de entrada, que eso ya lo estamos haciendo, de los pines de entrada de nuestra placa de desarrollo, generar salidas digitales, pero además de generar salidas digitales, a través de vía Wi-Fi, conexión a Internet, enviarlos a la nube. Enviarlos a la nube a un proveedor de servicios web IoT, como puede ser, por ejemplo, ChipStark, ThinkSpeak, Azure IoT Hub, que es la nube de Azure de Microsoft, y otros ejemplos más, ¿vale? Hay muchas plataformas que me permiten hacer esto, ¿vale? No solo las que vemos aquí en el curso. Está la propia plataforma para IoT de Arduino, Zinger, Cayenne, ChipStark, esta es específico para redes LoRa, ThinkBoard, ThinkSpeak, que es la que vamos a utilizar aquí. Todas estas son plataformas libres, gratuitas, se pueden usar sin pagar licenciamiento. Luego, por supuesto, hay plataformas de pago, como por ejemplo la de Amazon, Amazon Web Service, Google Cloud, Watson, que es la plataforma en la nube del proveedor de IBM, Azure IoT Hub, que es la de Azure, la nube de Microsoft, K o Open IoT. ¿Vale? Entonces, bueno, nosotros en este curso vamos a enviar datos a ThinkSpeak. Y vamos a intentar ver algunas de sus características y cuáles son sus ventajas, inconvenientes y diferencias respecto a otros. ¿De acuerdo? En la documentación os he dejado, bueno, pues las características principales, una descripción, ventajas e inconvenientes, y aquí, además de comentarlas, vamos a ver in situ algunas diferencias, como por ejemplo, ventajas e inconvenientes frente a ChipStark. Nosotros en el curso de especialización de La Torreta utilizamos esta plataforma. ¿Por qué? Porque integra, digamos que es una de las 3 primeras a elegir para integrar proyectos montando una red LoRaWAN, ¿vale? Pero si no estás atado a la modulación LoRa, tienes un abanico mucho más grande de plataformas donde elegir, ¿vale? Entonces, si no fuera para LoRa, pues yo empezaría por ThinkSpeak. Una vez que tienes los datos en tu plataforma, pues desde aquí los puedes exportar a ficheros en local, como haremos nosotros aquí en el curso. Puedes presentar la información de tus datos, de tus sensores, en Power BI, en un portal de BI que tú desarrolles o que desarrolles de terceros, etcétera, ¿vale? El flujo de los datos al final es tomar medidas, magnitudes físicas, hacerle un tratamiento o tratarlas a través de la placa, meterle inteligencia o no, modificarlas y hayas hecho esto último o no, enviarlas a Internet. ¿Cómo? A través del módulo Wi-Fi de tu placa de desarrollo. Los sensores envían los datos a la placa, tú les haces un tratamiento, la placa los envía a la nube y una vez en la nube o allí mismo en la nube a la que lo hayas enviado los visualizas y los almacenas o bien desde la nube te envías esa información
a entornos optimizados para visualización, ¿vale? Este sí que te da gráficos, ThinkSpeak, y este pues no te da ninguno, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os comentaba, ThinkSpeak es una plataforma web que da servicios a proyectos de IoT y está específicamente pensada para entornos educativos. E incluye, que esta no lo tiene, que ChipStack no lo tiene, capacidades, esto es muy importante, de almacenar datos, procesarlos y visualizar, ¿vale? Visualización es un poco básica, pero sí ofrece capacidades de visualización, ¿de acuerdo? Muy importante, ThinkSpeak, una de las bondades que tiene, una de las principales ventajas, es que integra de forma nativa, se integra de forma nativa con placas muy populares para desarrollos, entornos educativos, como por ejemplo Arduino, Raspberry Pi y hardware similares, ¿vale? Por tanto, algunas de las ventajas que yo diría de usar este tipo de plataformas IoT, no ThinkSpeak, este tipo de plataformas IoT en general, es, primero, que podemos estar viendo en tiempo real los datos que han medido nuestros sensores y que ha publicado la placa, ¿vale? Esto que ya lo hicimos en la sesión anterior, pues lo podemos ver en estas plataformas de IoT. Luego, podemos desarrollar proyectos IoT, montar arquitectura, sin tener que desarrollar, para visualizar y almacenar estos datos, hacer un desarrollo web tedioso, con miles de líneas de código, con necesidades de programación orientada a objetos, programación web, pues con PHP, JavaScript, etcétera. Eso ya se ha terminado. Tanto, conocimientos de programación como de generación de servicios web, servicios de Microsoft, Linked, Link Server, todo eso ya se ha olvidado. Eso ya, gracias a Dios, ya todo es mucho más fácil, ¿vale? Bien, vamos a ver algunas características en directo de ChipStack y de ThinkSpeak, que es la plataforma que vamos a usar, y diferencias con otras, como por ejemplo ChipStack. Bien, este es el entorno de ThinkSpeak. En el manual que os he dejado en la página, de la página 6 a la 10, os cuento con capturas, está perfectamente registrado, cómo crear un usuario. Pero vamos, registrarte aquí no es muy distinto a cualquiera de los miles de sitios donde nos hemos registrado. Un usuario, una contraseña, un correo, etcétera. Sí os diría, que os lo especifico en el documento, que si os registráis con una cuenta corporativa, ThinkSpeak se va a dar cuenta que es corporativa y que es de un entorno de enseñanza. Es decir, si ponéis la cuenta de la consellería, voy a ver si pone aquí, la cuenta con el dominio @edu.gva.es, se va a dar cuenta que es para un entorno educativo, no lucrativo, y por tanto vais a tener un poco más de características, la cuenta va a durar más tiempo, etcétera. Si no, si ponéis alguna personal, bueno, pues a lo mejor tenéis alguna limitación que no va a ser óbice para hacer la práctica, y igual dura un poquito menos de tiempo, pero que también se puede hacer, si no queréis poner la cuenta de la consellería. Muy bien, bueno, pues una vez que te has logado, este es el entorno. Mirad, lo primero que vemos son 4 menús. El primero y más importante es el de canales. Los canales es el vehículo a través del cual se canalizan los proyectos IoT en ThinkSpeak, ¿vale? Entonces, tú te creas un canal y a un canal llegan datos de sensores, ¿vale? Pues eso he hecho yo. Me he creado un canal que el canal se llama Medición de la calidad del aire, como el nombre de nuestra práctica. Medición de la calidad del aire. Y ahí he metido medidas, ¿de acuerdo? Ahí he metido medidas, ahora lo veremos en detalle, pues del CO2, del dióxido de carbono, el monóxido de carbono y el alcohol, ¿de acuerdo? Bien, antes de seguir, ahora os enseño en detalle esto. Decía que una de las ventajas de ThinkSpeak es que es capaz de almacenar datos, de visualizarlos y de integrarse de forma nativa.
Esto es muy importante porque nada de eso tenemos en ChipStark, ¿vale? Que es otro portal web. Entonces, ¿por qué elegir para esto ThinkSpeak y sin embargo no ChipStark? Mirad, este es nuestro portal de la torreta, nuestro portal web, para integrar los datos de los sensores de Dragino, de los sensores LoRaWAN, que envían los datos a un gateway, a un de los 8 que está en el tejado con otras antenas, y luego envían aquí los datos. Van enviando periódicamente los datos, depende de la periodicidad. Bien. Para que los datos lleguen aquí, los datos de un sensor LHT65, por ejemplo de este, para que lleguen aquí los datos de temperatura, humedad, estado de la batería, etcétera, a ThinkSpeak llegan directos. Nosotros, como desarrolladores, no tenemos que hacer nada. Sin embargo, en ChipStark han tenido nuestros alumnos, hemos tenido nosotros que desarrollar los drivers y para cada sensor es distinto. Para cada sensor es distinto, ¿vale? Pues, por ejemplo, en el LHT65 te envía los datos en un array de bytes, ¿vale? En un array de bytes de longitud 11. Entonces, en los bytes 2 y 3, pues están, esto, el que no sepa mucho JavaScript no se preocupe y puede silenciar el vídeo los próximos 60 segundos, ¿vale? Bueno, de acuerdo a las especificaciones de usuario, pues en unos bytes están los datos de temperatura y tienes que hacer algo para propagar el signo, porque esto es una medida que puede tener signo positivo y negativo y por tanto eso tienes que contemplarlo tú. En otros bytes está la humedad, en otros bytes está el estado de la batería en voltios, o sea, el voltaje de la batería, y otro el estado. Total, tienes tú que programar el driver para poder recoger aquí la información, ¿vale? Entonces, no hay integración de forma nativa, cosa que sí tiene Arduino con ThinkSpeak, ¿vale? Otro problema, mirad, si tú te te metes dentro del dispositivo y te metes en la pestaña Device Data, es la única manera de ver los datos, ¿vale? Entonces, aquí tengo un sensor, bueno, aquí tengo uno donde ha llegado una transmisión desde que abrí esto, aquí tengo otro donde ha llegado una, las transmisiones llegan los tengo programados estos cada 20 minutos, ¿vale? Y aquí tengo otra transmisión, ¿vale? Hay dos transmisiones. ¿Qué hago para ver los datos? Oye, quiero saber la temperatura y humedad. Tengo que abrir cada una de estas. Tengo que abrir cada transmisión, ¿vale? Entonces, veo aquí un montón de información de la trama, pero no de datos, ¿vale? El nombre de la aplicación, el dispositivo, el identificador único de dispositivo, los valores de RSSI, pérdida de intensidad de la señal, y SNR, ¿vale? Relación señal-ruido, etcétera, etcétera. Y luego, tengo aquí las magnitudes físicas medidas por el sensor. Bien, si no hago driver, todo esto me lo da, pero si yo no desarrollo el driver en ChipStark, esto no me lo da. Entonces, ojo cuando elijamos un portal de IoT, porque hay que saber las ventajas y los inconvenientes. Y normalmente cuando nos documentamos por internet, nos van a poner las cosas que sí son capaces de hacer, pero luego nos damos cuenta, porque igual, sobre todo si la página es del fabricante, no te va a decir o va a tratar de ocultar cuáles son sus debilidades. ¿Vale? Pues fijaos, para yo poder ver aquí en ChipStark, ha medido un valor de humedad del 44% y una temperatura de 26 grados. Para eso he tenido que desarrollar el driver de acuerdo con las especificaciones de usuario. Está claro que esto es un objetivo de los que ponen en el currículum para el curso de especialización de IoT. Pero igual para proyectos del PIAF, etcétera, no, ¿vale? Por eso yo he usado otro portal, ¿vale? O yo os propongo otro portal. Luego, otra debilidad de este portal, aparte de que tenga que desarrollar la integración en JavaScript, es que, claro, fijaos, si yo quiero ver cómo evoluciona un dato de una magnitud física, por ejemplo, la temperatura y la humedad, pues yo veo aquí 44% y aquí 26%, y a los 20 minutos, 44,7, 26,74. 26,74 temperatura, 26,78. Y de un 44,8% de humedad ha bajado a un 44. 44,8, 26,78. 44,7. 44,8 es el otro valor. Estaréis conmigo que no hay manera de ver aquí una evolución de las magnitudes físicas. Esto es otra debilidad de este portal,
¿vale? Primera, tengo yo que hacer integración de datos en JavaScript. Segunda, es muy difícil la visualización de datos. No es nada intuitivo, no me deja... Por supuesto, no puedo ver aquí gráficos, etcétera. Y luego la otra es que si yo cierro esta pestaña, pierdo los datos almacenados. No los tengo. No los tengo. Yo tengo aquí dos transmisiones, hay 17 y otra a las 10 menos 3 minutos. Como cierre estas dos las pierdo. ¿De acuerdo? Cosa que no pasa en ThinkSpeak. ¿De acuerdo? Yo tengo aquí el gráfico con las 10 últimas medidas del CO2, que todas son de ayer cuando os grabé el último vídeo, ayer 4 de junio, ¿vale? Pero por supuesto, si yo me voy aquí a los parámetros y le digo, oye, en vez de los 10 últimos valores, dame los 1500 últimos valores. No solo voy a tener valores que han llegado aquí a la plataforma ayer 4 de junio, voy a tener por los 1500 últimos valores. Voy a darle, perdón, no sé lo que he hecho, 10, 1500, salvar. ¿Vale? Entonces, aquí tengo valores del 4 de junio, si lo estáis viendo en la línea de medio del tooltip, pero también tengo valores del 15 de mayo, ¿vale? Entonces, efectivamente esto, almacena datos, aquí ya lo estáis viendo las tres cosas que he hecho de menos en ChipStar. Ojo, tres funcionalidades absolutamente básicas y mínimas para un portal de IoT, que sea capaz de almacenar datos, que no tenga yo que hacer la integración, que este se dé cuenta que si el sensor le envía un 315, que este reciba un 315. Y tercero, opciones de visualización de datos, ¿vale? Bien, pues voy a decirle que solamente aquí los 10 últimos valores de ayer por la tarde y ya está. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues os he introducido un poco ventajas e inconvenientes y diferencias entre distintos portales de Internet para hacer proyectos de IoT. Como os he comentado en el documento, está cómo registrarse en IoT, que esto aunque no tengáis, o sea, en ThinkSpeak, que aunque no tengáis un manual, seguro que lo podéis hacer. De todas maneras, en el manual de usuario está entre las páginas, donde empieza el punto 2, ¿vale? Entre las páginas 6 y la página 10. Os registráis, si no os importa y si es posible con la cuenta de consellería y ya está, ¿vale? Bueno, pues como os comentaba, los proyectos de IoT en ThinkSpeak se articulan a través de canales. Yo me he creado un canal para nuestro proyecto que se llama Medida de Calidad del Aire, ¿vale? Entonces, si os fijáis, en cuanto entráis, lo primero que tenéis como vista es vuestro usuario y luego una vista muy básica que es un listado de canales, cuándo creasteis cada canal, cuándo es la última vez que se ha actualizado datos y luego una serie de tags, que esto de los tags es como los metadatos, que son las palabras que tú le has puesto a tu canal, porque claro, esto es un canal donde puedes compartir la información con mucha gente. Esto, pues igual que los vídeos de YouTube, tú cuelgas ahí un contenido y a todo el que le interese el contenido de Arduino R4, en fin, o de lo que hagáis, si tú lo haces público, lo puedes compartir. Que no, si lo haces privado, solo lo puedes compartir con una serie de usuarios y lo pones. Pero desde luego será un punto de encuentro, un sitio en el que 10, 20 personas, las personas relacionadas con un proyecto no tienen que estar físicamente al lado de los sensores, ni siquiera físicamente entre ellos, y cualquiera, independientemente del sitio geográfico donde esté, puede consultar los datos de los sensores, simplemente logándose en una página de internet. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos los canales. Voy a hacer clic dentro del canal. Y aquí tenéis la información en un canal. Lo primero que veo es, por supuesto, el título del canal, el identificador único del canal, que como veréis en el vídeo de la práctica del desarrollo de código de Arduino, es una de las claves para entrar, la clave que identifica al autor y el carácter del canal. Yo esto lo he puesto público, lo podéis publicar como privados. Luego, aquí hay un menú con 6 pestañas. Es un menú muy sencillo y hace pues casi todo lo que le puedo pedir a un canal, ¿vale? Vamos a verlo. Mirad, tengo dos tipos de vistas. Vista privada y vista pública. ¿Esto por qué es? Porque efectivamente puedo tener una vista privada, ¿vale? Una configuración para una vista privada, una configuración que solamente veo yo los cambios y otra pública. ¿Esto para qué es útil? Es exactamente igual que tener un entorno de preproducción y uno de producción, donde yo voy aquí
haciendo cambios, configurando parámetros de las opciones de los gráficos, cambiando un gráfico de línea por un gráfico de mapas o por un gauge, un potenciómetro, cambiando fechas, medias, medidas, en fin, toda la configuración, ¿no? Invirtiendo los ejes de abscisas y ordenadas, todo lo que se me ocurra. Pero imaginaos que ahí la fastidio, ¿eh? Si yo hago un cambio aquí y se me queda algo incoherente, la gente que esté viendo los datos del canal se va a ver afectada. Bien, pues la idea de esto es, hazlos tú en privado y cuando tengas una configuración buena, hazlo tú en privado, que no vas a afectar a los usuarios y cuando ya se te quede con la configuración que tú quieres, tanto de visualizadores, parametrización, customización de cada visualizador, etcétera, entonces hacer los cambios en la vista pública. ¿Vale? Fijaos, aquí se llaman distintos, porque no los he cambiado todavía, y contemplo un rango de fechas distinto, y el título del gráfico es distinto en la vista pública que en la vista privada, porque estoy aquí haciendo cambios, ¿de acuerdo? El único hándicap de esto es que sí, que tienes que hacerlo 2 veces, pero al final, a la larga, esto es una ventaja. Bien, en la tercera pestaña tengo la configuración del canal. Esto es exactamente lo que os pide el formulario, aparecen los campos, que os pide el formulario de creación de un canal. Que hay que poner el nombre, una descripción del canal y luego los campos. Este es el campo 1, 2 y 3. Digo el campo, aunque es evidente, porque luego la variable entera que ponemos en el código, ¿de acuerdo? Lo veréis en el vídeo del desarrollo. Y aquí pongo el nombre. No tiene por qué coincidir este nombre de CO2, que a mí sí me coincide con la variable, no tiene por qué coincidir. Les he podido llamar en el código de Arduino al primer campo monóxido de carbono, dióxido de carbono y alcohol, y aquí poner CO2, CO y alcohol, ¿vale? Bueno, en una cuenta gratuita, cada canal puede tener 8 campos, 8 magnitudes físicas. Entonces, como la cuenta gratuita está limitada a 4 canales, pues puedo medir valores, o sea, hasta 8 por 4, 32 magnitudes físicas. Luego están los campos que tenéis que rellenar de metadata y tags, que la funcionalidad es muy parecida. Pero sí os quería decir algo. Lo que vosotros pongáis aquí en tags, no es que yo haya estudiado la ESO, que no, ¿vale? Yo he escrito aquí mi apellido con mayúsculas, Zefire también, todo con mayúsculas, Arduino también, Cida también y Alcoy, la primera con mayúsculas. Pero lo que pongáis aquí en tags, luego él lo convierte en minúscula, ¿de acuerdo? ¿Vale? No pasa nada, esto es así, Google funciona igual. Puedo poner en mi canal un link a un sitio externo, el que yo quiera, y si tengo el desarrollo, el código, por ejemplo, el código de Arduino lo he compartido en GitHub, aquí puedo integrarlo con GitHub, ¿vale? Luego, estos 3 campos, elevación, latitud y longitud, es por si quiero que en el sitio donde están los sensores, indicar el sitio desde donde están transmitiendo. Porque si la localización es importante, luego puedo añadir un gráfico con la localización que es perfectamente activo. Vamos, yo si voy haciendo zoom, efectivamente ya sabéis todos que están en Elche, y él se va a dar cuenta el sitio donde está la torreta, que es, digamos, en la circunvalación sur de la ciudad, ¿vale? Eso puede ser interesante, siempre llamativo. Y si pongo algún vídeo relacionado con este proyecto en YouTube, lo puedo poner aquí, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez metidas los datos de configuración, clic en Sub Channel, guardar el canal y ya lo tengo configurado, ¿vale? Ya tengo configurados los parámetros que voy a integrar desde Arduino. En la pestaña de compartir, aquí le voy a decir cómo quiero compartir los datos de este canal, ¿vale? Aquí teníamos la vista pública y privada, donde hacía la configuración, digamos, en preproducción y aquí en producción. Pero yo, la vista pública no quiere decir que la vea todo el mundo. Eso dependerá de lo que haya hecho en Xarin. Igual, si la vista pública, que es la definitiva, yo en Xarin tengo mantenerlo como privada, la vista pública no la va a ver nadie, solamente yo. Digamos que esta es la vista definitiva y esta es la vista para desarrollos. Pero si la vista definitiva yo la tengo aquí en mantener en privado, no la ve nadie, ¿vale? Ahora, la puedo hacer privada para que solo tenga acceso yo, la puedo compartir con todo el mundo o la puedo compartir con determinados usuarios.
¿Cómo la comparto? Indicando aquí el correo electrónico. Evidentemente, serán, si yo pongo aquí 100 correos electrónicos y de esos 100 solamente 50 tienen cuenta con ThinkSpeak, pues solo la compartiré con esos 50. Solo la van a ver, yo la he compartido con 100, pero solo la van a ver esos 50. ¿Vale? Esto es la funcionalidad de sharing. Luego, API Keys. Importantísimo. Esta yo creo que es la parte más importante. En el vídeo donde hago las modificaciones en el código de Arduino, veréis que uso esta clave. Bueno, estas claves son fundamentales. Antes, para llevar datos de un desarrollo standalone, ¿no? En una arquitectura cliente-servidor, para integrar datos en local con un portal web, había que hacer unos desarrollos brutales. Había que ser, por supuesto, no solo programador, sino programador de entorno web, hacer linked server, logarte con usuario, contraseña, protocolo, arquitectura, brutal. Bastante más complicado que esto. Ahora, señores, solamente hay que poner esto. Solamente hay que poner esto para que una aplicación en local, es decir, nuestro IDE de Arduino, sea capaz de los datos que está procesando, escribirlos en un portal web. Solo esta clave. Aquí está todo. Aquí está la dirección web, el usuario, la contraseña, los permisos, todo. ¿Vale? Solo hay que poner esta clave. ¿Por qué hay dos? Porque una es de escritura y otra es de lectura. Cuando yo a una aplicación le doy mi API Key de escritura, le estoy dando permisos para que escriba aquí. Si yo a una aplicación de terceros o a otra plataforma web le doy el API Key de lectura, ya no le estoy permitiendo que escriba en mi ThinkSpeak, pero sí que le estoy permitiendo que lea los datos de mis sensores que yo he publicado aquí para que ellos se los lleven a otro sitio. Típica API Key de lectura. Típica clave de lectura. La que me da AEMET, el portal web de previsión meteorológica, porque como eso es público, pues oye, si tú haces una página web y quieres integrar tus datos de previsión meteorológica, pues algún mapa, algún día, lo que sea, pues te dan las API Keys de lectura para que tú las integres. Oye, ¿por qué se pueden aquí añadir nuevas y aquí no? Porque claro, igual tú le das con permisos distintos lectura, la API Key de lectura para que lea los datos de tu proyecto a distintos usuarios, a distintos organismos. Si tú se lo has dado a 10 universidades y 10 empresas privadas y de repente hay una empresa privada que está haciendo un uso ilícito de tus datos porque se está lucrando, etcétera. Pues como tú a esa empresa le habrás dado una API Key, si solo se la has dado a esa, la revocas, la destruyes, la borras y ya está. Por eso está aquí el campo de note, porque puedes asociar una API Key de lectura a cada organización. Le pones el nombre para que tú sepas, esto es solamente para ti, para que tú sepas cada API Key de lectura a quién se la has dado. Y luego puedes revocar esos derechos, ¿vale? Bueno, medida de seguridad importantísima. Si veis, porque claro, aquí la clave es que alguien pueda escribir dentro de tu aplicación. Si veis que la seguridad de vuestra aplicación puede estar comprometida, de vuestro portal, pues simplemente generáis una nueva API Key de escritura y ya está, ¿vale? Y ya no podrá escribir nadie dentro de vuestro portal. Cosa que, por ejemplo, voy a hacer yo inmediatamente en cuanto termine este vídeo. Pues ya lo estáis viendo todos aquí, pues lógicamente cambiaré la API Key, porque si no luego cualquiera puede escribir. Y luego, importación y exportación de datos. Pues tengo aquí una herramienta para importar datos. Vosotros imagináis que he arrancado el proyecto, me he logado y he hecho la integración el 1 de junio, pero tengo datos de mis sensores y los quiero incorporar aquí a mi proyecto. Y tengo datos de mayo y de abril. ¿Cómo los subo? En un fichero de texto plano con formato CSV que ahora veremos y lo puedo cargar. De la misma manera, los datos que yo tengo aquí, los datos que yo estoy registrando aquí, los puedo exportar a un Excel o a donde yo quiera para hacer el tipo de análisis de datos que quiera, para hacer una visualización mejorada, para llevármelos a Power BI, para hacer ya visualizadores, custom visual, etcétera, top de gama. Pues eso lo puedo hacer con la herramienta de
exportar, ¿vale? De hecho, voy a hacerlo aquí. Bien, pues como hemos visto, en la pestaña de import y exportar datos vamos a hacer una descarga. ¿De acuerdo? Vamos a descargar en local los datos que hay subido de mis sensores en el portal de IoT, en el portal de ThinkSpeak. Para ello, clic en Download, descarga, y se me baja un archivo que se llama feeds.csv, ¿vale? Pues me abro una hoja Excel en blanco y desde la pestaña Datos le decimos que vamos a importar datos, obtener datos externos en un fichero de texto, porque efectivamente el CSV es un formato de fichero de texto. Me voy a descargar porque lo tengo aquí, lo voy a renombrar práctica 5 para luego pues siempre tener un nombre e identificarlo todo. Práctica 5, tenerlo todo en su sitio, importar. Práctica 5, importar. Vale, y ahora me sale un asistente, un wizard, con 3 pasos muy sencillos. Pues simplemente dejamos marcado esto, que los campos vienen delimitados. Y como la primera fila es el nombre de las columnas, marcamos el check de mis datos contienen encabezado. Vale. Ahora le tenemos que decir cuál es el carácter separador. Como vienen separados por comas, los campos, aquí lo estamos viendo, pues hacemos clic en coma. Y al hacerlo ya habéis visto que se habilitan los campos y él ya se da cuenta que el primer campo es la fecha, el segundo es un orden que me establece el orden en que entraron los sensores o los datos de los sensores en ThinkSpeak, el campo 1 que es el CO2, el segundo campo que es el CO, el tercero que es el alcohol, ¿vale? Aquí me pasa igual que a vosotros, como en la primera parte de la práctica solamente envié datos del CO2, en el segundo y en el tercer campo no tengo nada. A medida que vamos bajando, pues una vez que empezamos la segunda parte de la práctica, pues ya sí que tengo en el resto de campos. Estos ya son valores de CO2, de CO y de alcohol. ¿De acuerdo? Muy bien. Considerar separadores consecutivos como uno solo. ¿Vale? Sí. Y siguiente. Clic en siguiente. ¿Vale? Ahora, mirar, como para el análisis de datos de los 3 valores de las 3 magnitudes físicas no necesito la latitud, la longitud y estos campos, pues lo que voy a hacer es señalarlos aquí mismo para que no lo exporte y hacer clic en no importar columna. Y ya ha cambiado del tipo de datos general por el tipo saltar. Saltar columna porque no me la va a coger. Ahora, importante, le tenemos que decir que en las columnas de nuestras magnitudes, ¿cuál es el carácter separador de decimales y de miles? Entonces, señalo los 3, lo voy a hacer los 3 a la vez, primer campo, segundo y tercero. Y haciendo clic en avanzadas, le decimos, vamos a verlo, fijaos, este campo, este valor, este primer registro, que es el del CO2, me dice que ha cogido un valor de 446,81027. Estamos viendo que el separador de decimales es el punto. Pues entonces aquí, en la configuración por defecto, hay que cambiarlo. Desplegáis y marcáis. Solamente hay 3 posibles separadores para decimales. ¿Vale? Bueno, en este caso 2. La coma y el punto. Pues aquí le decimos que viene con un separador de punto. Si alguien se siente tentado a escribirlo por el teclado, pues ya os anticipo que no va a funcionar, ¿vale? Con lo cual vais a ganar mucho tiempo. Punto. Ahora, ¿cuál es el separador de miles? Como yo lo he mirado más para abajo, separadores sí que tengo varios. La coma, el punto, el apóstrofe o en blanco. Hay que decirlo en blanco y no vale darle a suprimir ni espacio ni nada. Hay que seleccionar este blanco, el que viene en el desplegable, ¿vale? Pues clic en aceptar. Y ya no tengo más cosas que configurar. Clic en finalizar y aceptar. ¿Vale? Perfecto. Es que ha sido súper fácil. Voy a darle un nombre a los campos. ¿Vale? El nombre que yo me lo sé porque sé que de memoria sé que esto es el dióxido de carbono, esto es el monóxido de carbono y esto es el alcohol. Genial. Ahora, cuando haga hacia abajo, cuando me mueva con el cursor, como me va a desaparecer la primera, esto no es necesario, lo hago yo simplemente por comodidad, ¿vale? Voy a inmovilizar la primera columna. Entonces, esto creo que era en vista, inmovilizar la fila superior. Y ahora si muevo, las cabeceras no se van a mover. Muy bien, se me va a quedar ahí. Entonces, nada, voy a coger para que veáis
lo sencillo que es. Voy a coger una muestra, ¿vale? Voy a coger los datos de un día, por ejemplo, del 13 de mayo, a ver cómo evoluciona esto. Entonces, del 13 de mayo, ¿qué me voy a coger? Como el CEO tiene una escala de 6.000 y pico y este es bastante más pequeña, me voy a coger los valores del alcohol y el CO2, ¿de acuerdo? De alcohol y CO2. Vale, pues hasta aquí o sea, sí, dióxido de carbono y CO2. Muy bien, una serie de valores para el mismo. Y aquí posiblemente insertar un tipo de gráfico. Vale, pues este de líneas. Vamos a ver el storytelling que me cuenta esto. Fíjate, me está diciendo que de estas muestras, ¿vale?, de esta evolución, pues resulta que aquí tengo valores de 490 cuando está calibrando, cuando ya está calibrado se estabilizan más o menos aquí en 120. El naranja es la serie 2, que es el alcohol. Vale, ¿cómo puedo mejorar esto? Mirad, voy a cargar los datos de arriba para que me salgan la leyenda directamente los... para que me salgan en la leyenda las series, ¿vale? Entonces, suprimir. Voy a eliminar los datos que no coja para que me coja el nombre simplemente el nombre de los campos en la leyenda. ¿Vale? Entonces, voy a eliminar de aquí hacia arriba. No me cojo esto porque son datos de una variable, ¿vale? Del CO2. Vale, entonces, esto los elimino. Y ahora sí le voy a decir aquí, oye, perdona. ¿Vale? Pues hasta que tengas datos. Y aquí. Y ahora repito la operación, insertar. Perfecto, y tengo el CO y el alcohol. Entonces estoy viendo como en el dióxido de carbono, aquí empezó con valores altos porque ya decía el manual del fabricante que había que dejarlo unos minutos hasta que se calibre, y ya se empezó a estabilizar aquí en 160, en valores de 160, 160. Y de repente aquí, pues para hacer la demo, me pondría a soplar seguramente, lo forzaría para que las siguientes tomas vierais que se activaban las alarmas, cambiaba el LED verde por el LED rojo, etc. Y salía el mensaje de alerta por gas CO2, concentración CO2. Y entonces saltaba a 375 y se mantenía aquí en valores altos. Si a vosotros al soplarle no os sube, podéis forzar la situación. Por ejemplo, tomaros una copita, si tomáis una copa de sol y sombra, luego ya con el aliento os garantizo que sube el CO2, ¿de acuerdo? Eso me lo da a mí mi madre. Los que tendréis una edad, pues ya lo sabréis. Yo ahora a los míos les quito el resfriado con Apiretal y Darsil. 15 días de Apiretal y Darsil. Mi madre me daba una copa de sol y sombra un día y al día siguiente se me había desaparecido el resfriado. Bueno, pues con eso podéis forzar estos saltos de CO2 en el sensor, ¿vale? Entonces, por aquí ya en Excel, esto ya es de Excel, es muy fácil formatear, darle el formato que a mí me resulte más interesante, cambiar el título del gráfico, evolución, CO2 y alcohol, ¿vale? Etcétera. Súper sencillo. Ya tengo aquí un análisis de datos de los sensores que he hecho en segundos. ¿Que quiero el del CO2? Pues me lo voy a sacar también en otro gráfico y así lo repito para vosotros. Y entonces, los que hayan estudiado estadística, pues verán que efectivamente aquí la típica correlación de datos. Cuando una variable cambia, cambia la otra también. Bueno, voy a repetir la operación. Insertar. Me voy a generar un gráfico. Pues aquí lo tengo. Lo desplazo aquí abajo. Aquí estáis viendo que la escala se mueve entre 100 y 900. Sin embargo, esta se mueve pues entre 900 y 5000, ¿vale? Por eso lo he puesto en un gráfico aparte. Es muy fácil dar el mismo formato, etcétera, ¿vale? Vale, una cosa que quería comentar también es, bueno, ya hemos visto cómo exportar datos. Si me voy al
al origen del canal, vamos a ver, channel, my channel, ¿vale? Si me voy aquí, aparte de en la pestaña grande de exportar e importar, tengo las opciones rápidas de exportar datos. Si hago clic aquí, me da la opción de sacar los datos, exportarlos, pero en lugar de un archivo Excel a un archivo CSV, puedo elegir pues, los típicos formatos para web, ¿vale? Para entorno web, un JSON, XML o CSV. Puedo elegir aquí el formato, ¿eh? Y puede ser para todos los datos de mi canal o para las variables. Él me las coge y ya me hace aquí la segmentación por esta dimensión. ¿De acuerdo? Esto es súper útil y muy sencillo. ¿De acuerdo? Y esto es aquí, en exportar datos recientes. Y luego, para añadir visualizadores, los gráficos que yo me he puesto aquí, pues un mapa, aquí tengo gráficos de líneas. Pues imaginaos que en lugar de esto queréis añadir uno, quitar, etcétera. Pues hacéis clic en añadir visualizadores. Y claro, espera, perdón. Añadir widgets. Y entonces ya vosotros vais a elegir si quiero un KPI, es decir, si quiero un indicador clave de rendimiento, pues entonces elegiré este. Si quiero un gauge, un velocímetro, pues entonces elegiré este, ¿vale? Si no tenéis ninguna variable, podéis aquí en los visualizadores, porque yo ya las tengo todas ocupadas, y añadir un gráfico de líneas, ¿vale? Eso en Add Widgets, añadir widgets y añadir visualizadores, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nada, ya hemos visto cómo las características principales de ThinkSpeak, cuáles son sus ventajas respecto a otros portales gratuitos para IoT, como por ejemplo ChipStark. Ya hemos visto la integración, cómo me creo la cuenta de usuario, cómo hago la parametrización, las vistas, que a mí me gusta llamarles de preproducción y de producción. ¿En qué grado quiero compartirlo? Si no quiero compartirlo con nadie, compartirlo con todo el mundo, con una serie de usuarios. Lo más importante, las API keys, y para nuestra parte práctica, concretamente la API key de escritura e importar, exportar datos. Una cuenta gratuita tiene una serie de limitaciones. Si queremos verla, podemos hacer clic aquí en My Account, ¿vale? Y aquí veréis, pues nada, aparte de ver un gráfico con los usos, porque justifican lo de arriba, aparte de ver un gráfico con los usos, pues ya veréis que es el tipo de licencia, free, que tengo un año de validez, ¿vale? Como tengo un año de validez y me la creé el 1 de mayo de 2024, caduca el 1 de mayo de 2025. Una cuenta gratuita me permite 4 canales y 3 millones de mensajes. Como me he creado un canal, que es el de medidas de calidad del aire, me quedan 3 posibles canales más. Y ya he enviado, pues, casi 3.000 mensajes, ¿vale? Por tanto, me quedan 3.000 menos. Y luego, en cuanto a alarmas vía correo electrónico, etcétera, me permite un máximo de 800. Como todavía no lo hemos hecho, las tengo todas, ¿vale? ¿Por dónde voy en consumo, en uso, etcétera? Uso mensual, uso diario. Los datos de uso, como si fuera una tarifa de móvil, lo tengo aquí, en datos de la cuenta, aquí. Muy bien, pues un saludo grande, abrazos virtuales, nos vemos en la siguiente sesión.